Amén. Bueno, bueno, mis hermanos, mis hermanas, porque creo que hoy solo hay hermanas. Hoy estamos acá reunidos. Permítame un segundito, yo voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces estábamos en un apartado súper interesante acerca de la ley. Aquí ya estoy con Josuecito. Y ahora sí no son solo hermanas. Y estamos hablando de la ley, de los mandamientos. Y acá teníamos esta pregunta, que si estamos llamados a obedecer esos mandamientos. No sé si tuvimos el tiempo de pensarlo, de mirarlo, que recuerdo que alcanzamos a meditar en algunas de estas cosas, pero quisiera pues retomar la pregunta para ver ustedes qué opinan acerca de eso, acerca de la ley. ¿Estamos llamados a obedecer esos mandamientos? Sí, no. ¿Qué dicen mis hermanas? Bueno, es una pregunta interesante porque, bueno, vamos a ir a la escritura y vamos a ir desglosando esta partecita que es muy importante. Entonces, pues ya hemos visto el decálogo, ya me acordé, nosotros no habíamos visto ninguna, solo habíamos repasado los mandamientos, no hemos visto ninguna escritura. Entonces, vamos a Éxodo 20 del 1 al 17. Vámonos por acá, Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Y dice así, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ya te doy la palabra, Claudita. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que están debajo de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Claudita, señora. Primero que nada me disculpo porque es que aquí la perrita oprimió modo avión y yo estaba hablando y ella, vaya feliz, entonces pues bueno, pues la respuesta a tu pregunta, no sé si adelantaste algo más, que si estábamos obligados a obedecer la ley. Mm, la respuesta es sí, aunque de eso no depende nuestra salvación. Ah, Sí, si despoleamos el estudio, definitivamente sabemos que si nos midiera Jesucristo cuando viene, va a venir a juzgarnos a la segunda venida, pues muy seguramente perderíamos todos porque no hay nadie sin pecado, ¿no? ajá. Si dependiera de eso la ley, pues tendríamos que cumplirla obligatoriamente y no alcanzaríamos jamás. Y de todas maneras, así no dependa de esto nuestra salvación, pues la debemos cumplir porque es fruto de nuestra salvación. ¿Cómo es esa última parte, Claudita?
¿Cómo es, Bueno, pues si yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, bueno, volvemos a decir, si lo estamos espoleando, funciona así, ¿no? Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aceptamos el amor de Dios y todo el sacrificio que hizo su Hijo por nuestra salvación. Y el amar a Dios, sobre todo, el amar al prójimo, todo esto hace parte de las obras, comillas, que debemos cumplir por haber sido salvados, ¿sí? Por agradecimiento, por obediencia, por, bueno, todas las cosas que significan la salvación. Entonces eso, el cumplimiento de la ley es obediencia y es un fruto de nuestra salvación, Ajá. para mí. Ahora, es algo que, exacto, bueno, ahí hay una cosa que es importante tener presente. Evidentemente, digamos que sí, los mandamientos nos dan un panorama muy claro de qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos, cómo espera que nos conduzcamos debajo del sol, como dice Salomón, ¿sí? Y me parece chévere el ejercicio que tú propones, Claudita, debido a que nosotros, ¿qué pasaría? O sea, parémonos como en los pies de un israelita al otro día que Moisés presenta los 10 mandamientos. Bueno, listo, esto es lo que Dios quiere. Esta es la manera en que debemos vivir. ¿Cómo viviríamos? O sea, si nosotros no, y pongámonos un momento en esos zapatos. ¿Cómo sería nuestra vida si nuestra salvación de verdad dependiera de cumplir la ley? Para mí, demasiado angustioso y triste, porque estaríamos desesperados por cumplir la ley todo el tiempo, para mí, ¿no? No sé, pero Exacto. me parece. Gracias, Claudita. Ahora, pero entonces, ¿el pueblo de Israel vivió desesperado y triste todo el tiempo? No, se olvidó la ley. No, pero entonces, ¿será que obedecer lo que Dios dice trae tristeza y desesperación? No. Bueno, no voy a hablar más porque ya Oh, estoy no, o hablando sea, solo, no, es pero muy es algo bueno, así. es bueno lo Es, que dices, Claudia. cierto, ¿Mm? es cierto, Dieguito, no trae desesperación porque pues uno tiene esperanza, pero el tema es que tú dijiste al día siguiente, ¿sí? Entonces como que, Dios mío, Ya, ¿qué vamos a hacer para cumplir todo esto? ¿Sí? No dijiste ya, sí, después, pero sí, si la pregunta es al día siguiente, pues es angustioso, creo yo, no sé. vale. Y yo pienso, no, digamos que entiendo la medida en que, claro, nosotros, eh, yo lo relaciono un poco como cuando recién te bautizas, ¿sí? O bueno, digamos, cuando recién te comprometes con Cristo. En el caso mío fue el bautismo, ¿sí? Cuando yo empecé a conocer de Dios, yo ya había dejado el catolicismo, yo ya había dicho que no iba, que si no iba a seguir a Cristo, por lo menos no me iba a llamar cristiano. Yo tomé esa decisión. Y, y bueno, empecé a hacer un montón de cosas. Ahí empezó un declive tenaz en mi vida. Y empecé a estudiar la Biblia, me invitaron a estudiar la Biblia y empecé como a comprometerme con Dios. Digamos que el punto de inflexión en donde yo ya como que dije, listo, ese es el día cero, en el día en que yo me comprometo, como el día que yo me casé con Dios. Entonces, acá está, entonces, después de eso, ese punto cero fue el día que yo me bauticé, que Dios me permitió bautizarme. Y yo recuerdo la sensación, lo que dice Claudita. Yo recordé dos cosas, como por un lado el alivio, ¡ah! Ya, me comprometí con Dios, ya ahora sí estoy bien con Dios, ¿sí? Finalmente. Y luego salí, cogí el bus y, y tuve la sensación, yo me acuerdo si fue que, bueno, hice algo que no le agradaba a Dios, no recuerdo en este momento exactamente qué fue. Algo pensé muy feo, ¿sí? Dije, ¡ay, pequé otra vez! ¿Sí?
Entonces, como que estaba, fíjate que aún después cuando Moisés empieza a dar pues todo el resto de los mandamientos, hay una gestión del pecado, ¿no? O sea, no es como, no, ya perdieron, ya. No, usted mintió, lo siento, ya quedó descalificado, qué pena, por favor acompáñeme fuera del campamento. No, pues también había como toda una gestión que había que presentar un sacrificio y todo lo que ya hemos hablado, ¿sí? Ya estaba eso, pero entonces el tema está justamente en eso. Y esa es una de las cosas que quiero que nos llevemos el día de hoy, es la gestión del pecado, ¿sí? O la forma en que vivimos frente al pecado. Evidentemente, esa es una de las funciones de la ley y una de las cosas, mira cómo empieza, me pareció fantástico, bueno, fantástico no, me pareció muy chévere, cómo Dios empieza, dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces Dios no empieza con los mandamientos, Dios empieza con quién es Él, quién es Dios. O sea, a qué me le estoy midiendo? Cuando Dios me dio el privilegio de casarme, el día que yo me casé, primero hubo una preparación también, hubo una serie de cosas, una serie de enseñanzas de cómo se suponía que debía ser un esposo, cómo se supone que debe ser una esposa. Los dos recibimos eso, pero el día que nos casamos, ese día, la persona que nos casó fue muy claro, dijo, mira, vas a vivir esto, de aquí en adelante te vas a comprometer a estas cosas, ¿sí? Esta es tu esposa, tú ya la conoces, ya sabes quién es, ¿sí? Estos son los compromisos que tú estás empezando a asumir, ¿sí? Y luego se empieza, mira, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Yo veo mucho esto también acá con Dios. Dios le diciendo, mira, yo soy Dios, en primer lugar. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Te acuerdas de Egipto? Estaba siendo esclavo, que estaba siendo una persona totalmente miserable. Bueno, te saqué de ahí, de casa de servidumbre. ¿Sí? Tú estabas siendo, allá estabas, no tenías ninguna libertad y acá sí tienes una libertad. ¿Sí? Dios empieza por ahí. Dices, yo soy Dios el que te sacó de ahí. Y luego se dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te las imagen ninguna semejanza. ¿Por qué Dios haría algo así? Porque Dios primero se presentaría a sí mismo y luego sí empezaría a hablar de lo que Él espera. Pensémoslo. Para mostrar que ellos deben respetarlo. Para mostrar a quién se le debe el respeto. Josué dice que para mostrar a quién se le da respeto. Gracias, hijito. ¿Quién da más? ¿Quién dijo yo? Pues yo creo que para que conociéramos quién era, ¿no? ¿Cómo vas a cumplir toda una serie de normas o reglamentos o a quién obedecer si no conoces a quién hacerlo, a quién obedecerle, a quién, ¿cierto? Entonces, primero que nada, él se presenta para decir, mucho gusto, soy tal persona. Y de aquí en adelante, pues eso pasa como en todas las relaciones con las personas, ¿no? Uno empieza a establecer esa relación primero que nada presentándose y luego ya después de presentarse le dice, bueno, y entonces a mí no me gusta que llegues tarde y entonces a mí no me parece chévere que seas grosero, entonces a mí no, sí, como que uno establece esas normas ya habiéndose presentado, es lo que yo creo. Perfecto. Yo creo lo mismo, Claudita. Ahora, la cosa, y es bien importante eso, es cómo asumimos esto de la ley, porque la ley evidencia el pecado, ¿cierto? O sea, uno puede rastrear detrás de todos sus pecados alguna violación a de estos mandamientos. La forma es cómo lo gestionamos. Yo quiero preguntar acá a mis hermanos, listo, cuando nos damos cuenta que pecamos, ¿qué hacemos? ¿Quién quiere compartir algo acerca de cómo hace eso? ¿Cómo lo gestiona? Bueno, mientras ustedes se animan, yo les cuento. Por ejemplo, en el caso mío,
algo que he estado aprendiendo en este tiempo es que eso es una de las cosas básicas de ser cristiano, ¿sí? Entonces lo que yo hago en primer lugar es orar y confesando mi pecado, que regularmente es todos los días porque pues todos los días peco, entonces todos los días debo confesar mi pecado. Lo confieso. Cuando el pecado es muy recurrente, empiezo a buscar en la Biblia estrategias muy claras de cómo Gabriela Porras, de cómo podemos estar, de cómo tratar ese pecado, es decir, identificar qué es exactamente el pecado en el que estoy cayendo y qué herramientas me da Dios. Bienvenida, Gabriela. Gabriela. Debe estar viniendo. Bueno, ¿de qué manera estoy yo pecando y de qué manera espera Dios que yo me comporte? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Entonces, a veces el pecado persiste y persiste y persiste. Entonces, regularmente tengo un amigo al que yo le voy rindiendo cuentas. Le escribo, mira, ayúdame a orar porque estoy cayendo en murmuración, murmuro mucho, o estoy cayendo en amargura, ¿sí? Que son pecados con los que lucho. Entonces, regularmente le digo, ayúdame a orar. Si la cosa es muy terrible, muy compleja, pues le pido ayuda a un hermano más maduro, a un hermano que me pueda ayudar. Regularmente cultivo unas buenas amistades con personas que me ayuden, que puedan escuchar mi pecado y me puedan ayudar. Y les pido, mira hermano, ayúdame a orar. A veces esos hermanos me pasan estudios, me pasan libros, me preguntan, ¿cómo vas con eso? ¿Sí? Otras veces le he confesado a mi esposa, mira, me pasa esto, estoy luchando con esto, ayúdame a orar. La cosa es que no podemos acostumbrarnos al pecado, ¿sí? No podemos acostumbrarnos a tener guardados escondidos. Es como, Charlie utiliza una ilustración que me parece muy explícita frente al tema del pecado, ¿sí? Entonces es como si tú tuvieras una rata en la casa, ¿sí? Y la matas. Imagínate tú dejar eso ahí, pudriéndose. Qué horrible, ¿no? Sería tenaz, porque empezaría a oler mal la casa, empezaría a traer otras plagas, otro tipo de animales, la contaminación, o sea, ya vendría la enfermedad, muchísimas cosas vendrían. Si yo permito, si yo listo, puede ser que ya me deshice de la ratica, pero la dejo ahí a que se pudra, pues va a ser peor todavía. ¿Sí? Cristo mató todas nuestras ratas en esta ilustración. Cristo ya acabó con todo el pecado, pero a veces nosotros no lo dejamos que se pudra dentro de nuestro corazón y el pecado pudriéndose pues sigue siendo de las suyas, ahí sigue afectando. No podemos acostumbrarnos a eso. Y ese es uno de los motivos de la ley, es ese, que nosotros no seamos tolerantes hacia el pecado. Ojo, estoy hablando del pecado, ¿sí? No podemos vivir. Hay personas que dicen, ay, no, es que sí, es que yo soy así, es que yo soy así, introvertido, introvertida. Es otra palabra para decir yo soy egoísta, ¿sí? "Ah, es que yo soy así, es que yo soy un adicto al trabajo. Pues aquí en Colombia eso está muy bien visto, pero eso es una mala administración del tiempo, ¿sí? Y otras cosas peores. Es que yo soy así. Y entonces hacemos que ese pecado sea, justificamos nuestro pecado haciéndolo parte de nuestra vida. Y no somos llamados a vivir así. Y la ley lo que hace es mostrártelo, mira, esto no. Como ahorita, creo que era Claudita o alguien más, mencionaba que eso, que esa, eh, pues que, bueno, perdón, se me olvidó la expresión que se usó, pero es más o menos eso, o sea, nosotros no estamos llamados a vivir de esa manera, de ninguna manera,
con ese tipo de cosas en nuestra vida. Nuestra conciencia nos dice, esa fue la palabra. Y no sé, obviamente no te voy a preguntar algo personal para que lo compartas acá entre todos, pero, pero ¿cómo estamos lidiando con eso? ¿Saben por qué les pregunto? Porque hasta hace unos meses yo no lidiaba con mi pecado, a menos de que fuera gravísimo, pues, fuera una cosa que estuviera ya destruyendo mi hogar, haciéndome sufrir, haciéndome llorar, entonces ahí sí. Pero me di cuenta que hay pecados que están ahí, como si nada, campantes, pudriéndose dentro de mi casa. Y yo los dejo como si nada. Yo creo que pasé años y años que no, de vez en cuando por ahí me acordaba de confesar mi pecado delante del Señor. Soy muy honesto, o sea, y puede que yo en la iglesia me viera divinamente, pero ahí estaba ese pecado. Y Dios lo veía, que es lo más triste. Dios sí veía mi pecado. Y es tan misericordioso que aún me usó para muchas cosas. Pero ahí estaba el pecado. ¿Cuánto estamos dejando que la palabra nos afecte? Creo que fue el pastor el que usó esa frase, dijo, si tu religión no te está cambiando, no sirve para nada. Y es eso, es una religión. Si tu relación con Dios no está transformándote en cada día más como Cristo, no sirve. Puedes ser el más siervo de los siervos o la mujer que más sirve dentro de la iglesia. Puede ser la persona que esté allá haciendo el oficio cada 8 días, o puede ser el que hace, no sé, algún servicio, o puede ser que enseñes también, porque puede pasar, ¿sí? Y puede ser que tú estés allá sirviendo, enseñando incluso la palabra de Dios, pero estar totalmente desconectado con Dios porque no estamos viendo la ley, no estamos siendo sensibles a la palabra de Dios en eso. No estamos meditando en esto, mis hermanos. Y yo soy el primero que me pongo ahí en la palestra. Yo viví así por mucho tiempo. Y cuando me empecé a dar cuenta, uy, yo murmuro. Uy, yo me la paso quejándome. Uy, y Dios empieza a mostrar y a mostrar y a mostrar. Yo, uy, perdón, Señor, perdón, Señor, perdón, Señor. Estamos llenos de pecado. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a la ley, nos acostumbramos a las exhortaciones, nos acostumbramos a los retos. Entonces el pastor dice una cosa y todos decimos, sí, uy, sí, amén. Y luego salimos y como si eso no fue conmigo y yo sigo igualito, codiciando, mintiendo, o sea, viviendo cosas que no debo vivir siendo cristiano, porque ya mi mente ya está cauterizada con eso. Y sí, gracias a Dios está la gracia de la que hemos hablado tanto, pero también esos son estorbos en mi relación con Dios. Y llega un punto en que no está tan desconectado de Dios, tan desconectado de las cosas de Dios y de la relación con Dios. Que sí, o sea, miren, yo les digo, mis hermanos, siendo muy honestos, yo muy pocas veces en mi vida he dejado de orar y leer mi Biblia, pero re pocas. Creo que es amén de que no es que ni estando enfermo, ¿sí? O sea, yo creo que es algo que hago muy regularmente, en todos estos años lo habré hecho habré dejado de orar y leer mi Biblia muy pocas veces. Pero puede ser que mi pecado sea tan enceguecedor que yo puedo leer mi Biblia y orar y estar muy lejos de Dios. Entonces, necesitamos, hermanos, ser muy sensibles. Este tema es muy importante y no podemos simplemente decirnos, no, si es que la gracia de Dios, pues amén. Por la gracia de Dios es que estamos con la oportunidad de poder
acercarnos a Dios, acercarnos al trono al trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿sí? Pues es esa gracia. Pero el pecado sigue teniendo su efecto en mí, porque yo no estoy permitiendo que la ley de Jehová me convierta mi alma. Y si eso no pasa, mi religión no sirve para nada, ¿sí? Entonces, sí, mis hermanos, yo quiero animarles, no quiero soñar regañón de ninguna manera, pero sí, más que eso, quiero exhortarles con todo mi cariño, porque no podemos permitir el pecado en nuestras vidas. Yo peco, mira, acá está mi familia y ellos pueden dar fe de lo pecador que soy. Soy un hombre muy pecador, ¿sí? No quiero dármelas acá del bueno, no, para nada, ¿sí? Pero por la gloria de Dios, que es lo que más importa en esta vida, de verdad debemos tener más conciencia de nuestro pecado, ¿sí? Aquí hay una, perdón, aquí hay una, no sé si alguien quiera comentar algo, decir algo antes de pasar al siguiente punto. Sí, respecto a eso, tienes, ¿aló? ¿Me escuchas? Sí, Milena, sí, señora, ¿Aló? cuente. Ah, bueno. Sí, señora. Que pensaba yo en lo que tú decías y claramente tienes toda la razón y digamos que algo particularmente con lo que yo he venido trabajando precisamente a través de lo que tú decías es que a veces, digamos, tú pecas en el momento, ¿sí? Ejemplo, dijiste una mentira y digamos que si tú en el momento no lo confiesas, pasa que se te olvida. Me pasa particularmente porque o en el momento que di cuenta o cosas así, o como que te redargulló el Espíritu Santo y como que, ah, caramba, sí, pero ahorita porque tengo que hacer esto o cosas así. Entonces, digamos que para mí eso también ha sido un tema en el que he venido trabajando. Y es difícil, ¿sabes? Es difícil acostumbrarse a que, o no acostumbrarse, sino el hecho de que ven, yo pequé y confieso inmediatamente al Señor. En algunas ocasiones difíciles, e intento traer todas esas cosas que ocurrieron durante el día, pero digamos que me da como que te digo yo, no sé, como temor el hecho de que no confiese todos mis pecados. Sí, gracias, Milena, no, sí, gracias por apoyar el punto, sí, realmente es verdad. Y yo pienso, pero mira, Dios es tan bueno que su espíritu, uno puede orar por eso y puede decirle al Espíritu Santo, y Señor, recuérdame esos pecados que son ocultos, que yo no, que pronto hice, no me acuerdo, y el Espíritu te va hablando, ¿te acuerdas de esto? ¿Y te acuerdas de esto otro? Mira, Dios va sacándola, y es mejor, decía un pastor, es mejor tener las cuentas corticas con Dios. Si es preferible tener esas cuentas corticas con Dios antes de, antes de volvernos insensibles. Porque pasa eso, el pecado lo que produce es una insensibilidad y empezamos a ser muy tolerantes con este mundo. Entonces, como lo que estaba diciendo el pastor en la clase de los enemigos de la vida espiritual. Y hay personas que ya las cosas de este mundo les parecen normales. Mentir, todo bien. Cristianos, estoy hablando de cristianos. Todos mienten. Pero un cristiano que no le duela mentir, ya eso está duro. Un cristiano, yo he visto cristianos que permiten ya groserías chiquitas, las disfrazan con diminutivos. Sí, es un corazón duro, ¿sí? Y pueden ser, o sea, podemos ser cristianos muy visibles, pero si no tenemos ese corazón de estar a cuentas con Dios y de estar limpiando, esa canción me pareció tan bonito que hicieran una canción del Salmo 51, porque siempre me dice, le crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa frase, esa frase es fuerte. Claudita, señora.
Bueno, yo les voy a comentar algo que no es tan chévere, no es bonito, y estuviera Emile conmigo, diría, uy, oye, tú no has comentado esto. A mí me pasa algo muy diferente y hemos tenido varias conversaciones con Emile respecto al tema. Y es que yo tengo en mi cabeza y en mi corazón que no soy salva por obra, sino por gracia. Pero cada vez que yo me confronto con un pecado, y más si es repetido y repetido y repetido, miren, yo me entristezco de una manera terrible. Tal vez por eso mi, mi respuesta ahorita, ¿sí? Como que yo decía, bueno, si es el primer día, pero resulta que yo, aunque sé que soy salva por gracia, uy, no, a mí me da como depresión, yo me pongo supremamente mal. Digo, pero otra vez, Gemini, otra vez estoy fallando en lo mismo. Mira, a mí me pone muy mal y me doy muy duro. Yo siempre he sido, así no fuera cristiana, siempre he sido una persona que me doy muy duro y tengo como estándares muy altos porque quiero hacer las cosas muy bien hechas y yo le digo a Gemile, quiero hacerlas perfectas porque son para Él. Sé que jamás voy a alcanzar ni a llegarle a los pies a Cristo, pero sí es angustiante para mí, de verdad es triste y sé que no me salvo por obras y nada por el estilo, pero sí, eso les comparto. Está mal, muy mal, pero eso me pasa. No, Claudita, gracias por compartirlo. Yo pienso que son los extremos, ¿sí? Mi esposa quiere compartir algo. Sí, Gracias. Es que pienso que a mí me pasó por muchos años y ahora quiero cuidar como ese equilibrio que dice Juan de amor y verdad. Bueno, lo hice en una versión así, pero en otra dice de verdad y gracia. Y a mí me ayudó mucho la escritura de Apocalipsis, que el ángel que acusa a nuestros hermanos de día y de noche y entender que Satanás es el ángel acusador que, que está ahí llevándonos a eso, porque obviamente el reconocer, dolernos por Cristo que murió en la cruz por ese pecado, pues está bien y que haya una tristeza que nos lleve al arrepentimiento, pero quedarnos como en la culpa es de Satanás y a mí me ayuda a recordar eso, que Dios lo que quiere es eh, eh, restaurarnos y que estemos bien con Él y que, como dice el Salmo, todos los días nuevas son sus misericordias y acogernos a su gracia. Obviamente, cuidarnos siempre de no irnos al otro extremo, ¿no? De lo que dice en Romanos, como que Pablo les decía de aprovecharse de la gracia. Pero a mí eso me ayudó mucho, esa escritura de Apocalipsis. Gracias. gracias por tus palabras. A ver, igual el diablo también se encarga de desanimarlo a uno. Y yo me desanimo, realmente. Digo, como que, oh Dios, me angustia, pero me desanima porque me siento muy culpable. Y bueno, sí, gracias por eso, Dorita. Muchas gracias por tus palabras. Gracias. No, y es verdad. Yo pienso que otra cosa, alguna vez John Piper, no, Paul Washer decía, Paul Washer, yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero ese señor habla muy duro. A mí a veces, a mí me gusta, yo no sé, yo soy medio masoquista. A veces me gusta escucharlo, pero siempre que lo escucho siento, ay, no, yo soy el peor cristiano. Pero una cosa que él decía una vez a mí me impactó mucho. Él decía eso, él hablaba de cómo nosotros a veces nos dejamos llevar por la culpa frente a nuestro pecado. Pero él decía todo lo contrario. Un cristiano debería como aferrarse. Yo me imaginaba, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho la música, como ustedes sabrán. Y me encanta también Hebreos 4:16, porque, del 14:16, porque dice, acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia. Yo imagino agarrado de una pata del trono de la gracia, Señor, y como que mi culpa, mi pecado quieren alejarme de ahí, y yo trato como de agarrarme con toda mi fuerza, de decir, no, yo no quiero dejarte, yo no quiero apartarme, ayúdame, ¿sí? Ayúdame porque yo no quiero vivir más mal, ¿sí? Somos tan laxos con el pecado, mis hermanos. Y el pecado es terrible, es una enfermedad.
¿sí? El pecado es estamos enfermos, ¿sí? De pecado. El pecado mata personas. El pecado inutiliza a cristianos, los deja inválidos, ¿sí? La inmoralidad deja a personas, las sacan, ha sacado, ¿cuántos pastores no han perdido su ministerio por ser inmorales? ¿Cuántos pastores cuántas personas no salen de sus trabajos por ser deshonestos? Cristianos que salen por ser deshonestos, por ser mentirosos, pierden la provisión de que Dios les había dado, la pierden por pecado, ¿sí? ¿Cuántas personas no han perdido sus familias por la ira, por dejarse llevar del orgullo y de la ira? ¿Sí? El pecado es muy malo. Qué privilegio, mira, que gracias a Dios que hay una ley que nos dice, mire, acá no haga esto, no haga esto, porque lo que me parece maravilloso es poder, siempre cuando empiezan los años, en los colegios, se ponen unas normas del salón. Y algo que me gusta recordar de los mandamientos es que los mandamientos son el cuidado de Dios para nosotros, ¿sí? Mucha gente ve, y que lo hemos comentado acá, que a veces las personas dicen, uy, en esa iglesia no lo dejan hacer esto, no lo dejan hacer lo otro, pero, pero siempre vemos esto como parte de la provisión de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Todas las leyes, el propósito en principio de la ley es que nosotros seamos cuidados por esa ley, ¿sí? Para no hacerlo malo. Y si miramos hacia atrás el recorrido que estamos haciendo en la historia de la esperanza, fíjate que Dios, o sea, hubo muchas cosas por las cuales Dios juzgó al mundo bastante fuerte. Dios está diciendo, mira, le está diciendo al pueblo de Israel, hagan hagan esto para vivir bien. Incluso en los mandamientos lo dicen. El mandamiento número 5 dice, mira lo que dice el 3. Dice, Dios fuerte, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pues, el que hace esto dice, y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, Dios está diciendo, mira, yo juzgo, pero si tú te portas bien, te va a ir bien. ¿Sí? Luego acá dice, primero dijo que los había sacado, luego en el versículo dice, en el 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sí, o sea, si haces esto, te va a ir bien. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. Sí, o sea, todos esos mandamientos, en principio, son para cuidarnos. Entonces, tener esa conciencia de que la ley no es restrictiva. Y yo sé que acá hay muchos muchachos que me están escuchando y niñas, señoritas que me están escuchando. Y muchas veces pareciera que la iglesia es un sitio de normas. No, es pecado hacer esto, es pecado hacer lo otro, es pecado, es pecado, es pecado. Pero no hay tal. O sea, realmente no. Las cosas que están en la Biblia, en la palabra de Dios, están para hacernos bien, para orientarnos, para ayudarnos. Yo conocí al Señor siendo joven, a los 19 años, saliendo de mi adolescencia. Y no puedo decir que seguí toda la ley porque no, sería un mentiroso, pero sí veo que las cosas que la ley, digamos que la palabra de Dios me restringía, a la larga me dieron una vida mucho mejor. Lo que hicieron fue que yo fuera más feliz, ¿sí? Por eso dice el Salmo dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte en el testimonio de Jehová es fiel, que se sabe sencillo. Los mandamientos de Jehová son justos, que alegran el corazón, traen alegría. Sí, porque dice, ay, no puedo hacer esto, ay, es que no puedo, es que aburrido, ¿sí? Pero no, hay muchas cosas, lo mismo que el jardín del Edén, ¿se acuerdan que vimos? Adán podía comer níspero, guayaba, mamoncillo, patilla, mango, manzana, uva isabelina. Mira, acá me podía yo desmandar diciendo frutas, ¿cierto?
Y él podía comerse todas esas frutas, pero le dio por la única que no quería, no podía comer. ¿Para qué era la ley? Para cuidarlo. Era para cuidarlo. ¿Sí? Entonces aquí viene una pregunta muy chévere que es, ¿qué es lo que estas leyes revelan sobre el carácter de Dios y su naturaleza? Y sobre su naturaleza. ¿Qué podemos ver ahí en eso? Que también es súper chévere. Su santidad, su amor. Y amor. Ay, qué nota. Eso es muy chévere. Yohitan, señor. Pues lo que yo alcanzo a leer es que le revelan que Dios es un juez santo, pero que la naturaleza del ser humano es ser pecador, que nunca va a obedecer. Y nunca, bueno, sí, puede ser. Yo pienso que la obediencia es lo Ah, más... no, mentiras, tú estás hablando de la pregunta B, ¿cierto? La pregunta B, sí, señor. Ah, no, yo estaba leyendo la pregunta D. Ah, Es bueno. muy parecidas. Sí, sí, creo que es la que sigue, pero listo, gracias por aclararlo, Yohitan, sí, señor. Sí, el carácter de Dios se puede ver de muchas formas ahí, mira, porque además los versículos lo dicen, ¿sí? Habló Dios. Entonces quiere decir que Dios, ¿qué puede hacer? Comunicar, expresar. Dios habla, no es un Dios. Mire qué impresionante. Dios es un Dios que no está esperando que nosotros descifremos, a ver si de pronto, o sea, a veces nos matamos que la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces voy a caminar sobre pepas de guanábana, todo eso. No, ahí está la voluntad de Dios. Mira, Dios la está diciendo, esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres ver la voluntad? Mira, empieza por aquí. Después la voluntad específica de Dios. Pero si tú quieres saber la voluntad de Dios, ahí está. Dios habló. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Es un Dios personal. Es un Dios que va a las personas, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, ¿qué Dios qué quiere? Nuestra libertad. Dios no quiere que seas un esclavo. Dios quiere que tú seas una persona libre. ¿Sí? Él no te quiere ahí no te quiere sin libertad. Él nos hizo libres a todos. ¿Sí? También es un Dios celoso. No tendrás dioses delante de mí. Dios no comparte su alabanza, porque nadie merece la alabanza de Dios. Ni la plata, ni nuestros papás, nadie merece esa alabanza. Solo Dios. Es única. Ah, es que su Dios no es inclusivo. Sí, no es inclusivo, nuestro Dios. Hola, hijo. Sí, nuestro Dios no es inclusivo. En ese sentido, ¿no? De, ay, no, es que no, es Dios más Buda, Dios más, no. Esos no son dioses. Ay, que tú eres así, pues, es que así dice mi Dios. Peleé con él. ¿Sí? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, la tierra, ni abajo de la tierra. No te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y acá nos dice cómo es Dios. Mira, es fuerte. Ay, qué impresionante, ¿no? Tamuz era un dios de Canaán. Y Tamuz, creo que era un dios babilónico, no recuerdo bien. Pero Tamuz estaba como sujeto a las estaciones. Entonces, cuando era la estación de sequía, era porque él estaba durmiendo. Imagínese, tremendo Dios, durmiendo 6 meses. No, no era un Dios, ¿sí? O mira los dioses griegos, sujetos a las pasiones. Hay una figura que es muy chévere en la mitología griega, que son las... Musas. No, no las otras, las de la tijera. La parca, eran como el destino, ellos simbolizaban como el Ah, las de destino. Hércules. Es que no se eran parcas, pero algo así. O sea, eran tres que veían el pasado, el presente y el futuro, con un solo ojo, o sea, se lo pasaban. Y esa figura era con la que los griegos decían, mire, ni siquiera los dioses pueden detener el destino. O sea, que había algo superior, o sea, dioses limitados a la fatalidad y a la circunstancia. Si ven Dios que tenemos, un Dios fuerte, todopoderoso, eso es tremendo.
Dice, celoso, bueno, ya hablamos de celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es un Dios justo, pero que es misericordioso. Hago misericordia a millares. ¡A millares! ¿Sí? Por acá alguien escribe en el chat. Grayas, gracias, Claudita, muchas gracias. Las grayas, yo las tengo por otro nombre, pero sí, son esos personajes. ¿Sí? Dios es misericordioso. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios es un Dios que merece respeto. ¿Sí? Respeto. Y eso que nosotros hemos dejado, hemos flexibilizado muchas cosas del respeto a Dios. ¿Sí? Pues no me voy a meter en las formas de las iglesias ni nada, pero sí debemos tener un respeto muy profundo por las cosas de Dios. Dios se tomó un tiempo Dios pensó en nuestro descanso. Dios no es un Dios faraónico. No, trabaje, trabaje, trabaje todo el tiempo. Trabaje, produzca, produzca, produzca. No, Dios es un Dios que diseña el descanso, es un Dios compasivo. Es que la ley tiene un montón de cosas. Sí, Dios es padre. Y Dios por eso pide la honra a los padres, porque son la representación, de alguna forma son como la ilustración de la figura de Dios en los hijos cuando son pequeños. ¿Sí? Dios es ordenado. Lo vemos en su creación, lo vimos en toda su creación. ¿Sí? Dios respeta la vida, Dios respeta los sentimientos especiales que tienes hacia otra persona, respeta los bienes, Dios nos llama a respetar los bienes, a la justicia, a la palabra de la verdad, ¿sí? A cuidar nuestro corazón. Ese es nuestro, o sea, mira, y estoy diciéndoles esto así de volada. Uno podría sacar más atributos de Dios solo mirando los 10 mandamientos. No es Dios me daba el privilegio, ahorita ya no puedo hacer eso, no sé por qué. Pero antes memorizaba y me ponía a pensar en estas cosas y uno puede pensar muchas cosas, mirar tantas cosas de la meditación de la palabra de Dios y de la ley de Dios. La ley de Dios es maravillosa. Y acaso lo estoy viendo el decálogo. Si uno mira todos los mandamientos que Dios dio, hay mucha bendición y mucho del carácter de él ahí. Ahora dice, en su cultura, o sea, nuestra cultura, ¿cuáles de estas leyes son quebrantadas con frecuencia? Esta es una pregunta chévere también. ¿Cuáles de las leyes que Dios ha puesto en el decálogo son las que, pues, sabemos todos que todas, pero cuáles son las que más? O sea, en el top 10, ¿cuál estaría en nuestro top 3? ¿Cuáles serían los 3 mandamientos más deshonrados de nuestra cultura? Qué El pena, adulterio. el adulterio, el mentir Mentir, y el hurtar mentir. Adulterio, mentiras. y hurtar. Sí, señor, por acá. Matar y robar. Matar y robar. Pues acá, gracias, Josu. Sí, lamentablemente en Colombia, ¿alguien más iba a decir algo? Sí, lamentablemente acá no es difícil darnos cuenta de cómo digamos, cómo somos tan insensibles a estos mandamientos. Uno le pregunta a la gente en la calle, ¿usted es adúltero? Ay, sí. Y les da risa. Les da risa. Pero qué pena. Sigue, También Yojita. estaba pensando también que pues uno los toma porque uno también los comete, pero así uno de los que también más uno quebranta también es la idolatría, porque personalmente pues uno también prefiere a veces dedicarle más tiempo a otras cosas que a Dios mismo. Entonces, una vez se está idolatrando otras cosas, excepto a preferir tener más tiempo con Dios y solamente dedicarle, digamos, tiempos como ahorita al estudio de la esperanza o los miércoles o domingos cuando uno va a la iglesia, independientemente, pues, uno teniendo más actividades, pero bajo nuestra cultura como colombianos, también está la idolatría porque la religión oficial en nuestro país es el catolicismo y pues el catolicismo es la más de la idolatría. Digo yo. Gracias, Yojita.
Bueno, hay una precisión. Según la última constitución que se hizo, pues ya no hay religión oficial. Pero tienes razón en que la más difundida de las religiones en Colombia es el catolicismo, evidentemente. Y digamos que justamente del pensamiento católico viene una concepción del mundo de que hay unas cosas santas y otras cosas profanas. Eso es muy católico. Eso fue una de las cosas por las que Lutero se rebeló contra el catolicismo, ¿sí? Porque ellos decían como no, están las cosas de Dios y por eso, por ejemplo, existe esa figura del carnaval. ¿Qué significa carnaval? Que es 40 días es antes de la cuaresma, está el carnaval, que es cuando tú le das gusto a tu carne para luego arrepentirte durante la cuaresma. Por eso, de ahí viene la palabra carnaval, de carne, ¿sí? Entonces, qué dice el catolicismo? Que nosotros vivimos en esos dos mundos, pero eso es una falacia. Si yo estoy en mi trabajo, si yo trabajo haciendo guacales de madera y los hago con excelencia para darle la gloria a Dios, estoy dedicándole tiempo a Dios también. Y si yo estoy pasando tiempo con mis hijos, jugando con ellos, o estoy sirviendo en mi casa, haciendo el oficio y lo hago con excelencia y dando todo mi corazón, dándole la gloria a Dios, estoy adorando a Dios. No estoy dedicándome tiempo a mí solamente, ¿sí? Porque toda la vida, ¿qué parte de la vida no es cristiana, mis hermanos? ¿Hay alguna parte que no esté consagrada a Dios? ¿Hay una parte que no sea de Dios? Absolutamente no. Ninguna. Ninguna, exactamente. No hay una cosa que nosotros podamos hacer fuera de la presencia de Dios. Entonces, si una persona es un excelente ingeniero, por ejemplo, hubo un tiempo que un hermano que asistía a la iglesia, que ahora va a otra iglesia porque pues por las circunstancias tuvo que irse de la iglesia, se fue muy bien. Pero creo que es ingeniero, el hombre hace aparatos médicos, eh, medidores y esas cosas. Pero el hombre es un cristiano, súper cristiano. Y en su empresa, lo primero que hace la gente es tener un devocional. Así no sean cristianos, el que trabaja escucha el devocional. ¿Sí? Y luego hacen sus cosas de medición y sus aparatos y los hacen divinamente. Están adorando a Dios. ¿Sí? Porque la gente dice, uff, mira, estos son excelentes, gracias a Dios. Y lo dice la escritura. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna parte de nuestra vida, ni nuestro descanso lo podemos apartar de Dios. También tenemos que descansar. Mira, aquí Dios contempló el descanso. Aún descansando, le damos la gloria a Dios. Mira, yo no había pensado en eso y eso es importante. ¿Sí? Entonces, no hay partes en las que nosotros podamos en la que podamos como quitar a Dios o que no, es que esta parte es del mundo, esta parte de no, nada es para el mundo, es para el mundo cuando yo me satisfago a mí mismo, cuando yo quiero es trabajar y matarme trabajando para llenarme de plata y hacerme mis gustos, ahí estoy dándome la gloria a mí, pero cuando yo estoy dándole la gloria a Dios con el servicio que presto a las personas, estoy haciéndolo para Dios y puedo estar tranquilo de que lo estoy haciendo. Porque si no, en ese caso, los únicos cristianos serían los pastores y ya, y los misioneros y los que trabajan en la iglesia y ya. Y no es así, mis hermanos. Se los digo porque esa es una de mis luchas también. Esa fue una de mis luchas por mucho tiempo, como decía, no, pero es que yo no soy pastor ni soy misionero, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y además me encanta enseñar, entonces no, yo me tocaría dejar de enseñar para poder hacer esas cosas. ¿Sí? Puedo ser un excelente maestro y un día tocar la vida de alguien, si Dios quiere, y si yo me doy las mañas. ¿Sí? Entonces, no, si yo tengo la habilidad, esas mañas, no. Eh, entonces, sí, mis hermanos, es eso. Eh, ¿Ya nos sabemos los 10 mandamientos todos? ¿Sí?
Bueno, para la próxima, los 10 mandamientos aprendidos. Voy a hacer quiz. ¿Listo, mis hermanos? ¿Sale y vale? Señor. Listo, yo veré. Sí, señor, listo. Perfecto, listo, mis hermanos. Bueno, yo creo que vamos hasta acá. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todos por su participación. Que tengamos muy presentes estas cositas. Vamos a orar y bueno, y cerramos este tiempo. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que se han unido, Señor, por poder tener la meditación de tu palabra, de tu verdad, Señor, de tu ley, Padre, que es maravilloso, Señor, que es preciosa, Padre, que podemos ver tantas cosas en ella y podemos regocijarnos, Dios, llenarnos de alegría el corazón de la manera en que tú nos cuidas a partir de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos con los que puedo meditar en tu palabra, Señor, en que todos salimos edificados. Te pido que sea tu espíritu, Señor, guiándonos, bendiciéndonos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos permites vivir y hacer en este comienzo de semana. Bendice esta semana para todos nosotros, Señor, para toda la iglesia y todos aquellos que te honran. En el nombre de tu Hijo Jesús te oro, dándote gracias. Amén. Gracias, Nubiecita, ¿no? Nos vemos. Amén. Chao, Dios los bendiga. Gracias.